Bendiciones, hermano, un gozo de nuevo poder estar con ustedes, poder seguir compartiendo la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos el Salmo 16 y en esta noche, con la ayuda del Señor, estudiaremos el Salmo 19. Así que vamos a orar brevemente para que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos ha dado. Queremos presentarnos delante de ti en este momento. Abre nuestro entendimiento, Señor, de tal manera que tu palabra penetra en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo haga esa obra de transformación en nuestras vidas. Que seamos bendecidos y transformados por tu palabra, Señor. Que tuya sea la honra y la gloria y nuestras tus bendiciones por Cristo Jesús. Amén. El 20 de julio del año 1969, la misión norteamericana Apolo 11 colocó a los primeros hombres en la Luna. Estamos hablando del comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. Así que cuando ellos llegaron a la Luna y colocaron su pie en la Luna, el primero de ellos fue Neil Armstrong, lo hizo a las 12:56 de la mañana del 21 de julio de 1969. Y él dijo la famosa frase, Neil Armstrong: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El hombre había dejado su huella en la luna por primera vez. Ahora estuve leyendo que el hombre hace esfuerzo por visitar el planeta Marte. Es más difícil, pero el hombre quiere dejar su huella en Marte también. Veremos en los próximos años si lo logra. Pero lo cierto es que Dios sí ha dejado sus huellas por todas partes, dándose a conocer a los seres humanos. Y aún permanece siendo ignorado tristemente. Muchos ignoran a nuestro Dios, otros lo rechazan. Pero hoy veremos que Dios se ha revelado por todas partes, que ha dejado su huella en todas partes. Y lo veremos en el Salmo 19, como ya mencioné, y lo he titulado así: las huellas visibles del Dios invisible. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, calificó el Salmo 19 como el poema más grandioso del Salterio y una de las composiciones escritas más grandiosas del mundo. En este Salmo 19, David expresa que Dios se ha revelado al hombre a través de dos huellas. Número uno, la creación, y número dos, la palabra escrita. Y que ambas son como una obra maestra en dos tomos, a través de las cuales Dios se da a conocer a la humanidad. Y en ambos tomos, la creación y la Biblia, la gloria de Dios se revela de una manera tan contundente que demanda una respuesta de toda persona. Así que veamos en primer lugar la huella de la creación. Los versículos 1 al 6. David habla de la revelación general de Dios, que es la creación, lo que Dios revela al hombre a través de su creación. Este universo está repleto de huellas que señalan la presencia de un creador inteligente y todopoderoso. Y aunque esa revelación no nos enseña todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, lo que nos muestra de Dios es suficiente para saber que nuestro Dios es todopoderoso y sabio. El verso 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay que ser un experto en astronomía, ni hay que contar con un telescopio para darnos cuenta de eso. David no tenía nada de eso. Sin embargo, él pudo entender el mensaje que los cielos proclaman. A simple vista, toda la maravilla del universo y toda la complejidad de la creación nos dan a conocer la gloria del Creador. El hecho de que muchos no puedan verlo, eso no le resta gloria a nuestro Dios. Dice C.S. Lewis una vez más: si todos los hombres fueran ciegos, eso no eliminaría la existencia de la luz. La luz existe aunque nadie en el mundo pueda verla. Y de la misma manera, el mensaje de los cielos es tan claro y elocuente como para que todos puedan verlo y entenderlo, desde el más sencillo hasta el más sabio. Este es el argumento que Pablo usa en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren el énfasis de Pablo. Las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de su creación. Dice el versículo 2 del Salmo 19, que un día emite palabra a otro día y que una noche a otra noche declara sabiduría. Así que la creación es como un púlpito que funciona todo el tiempo. Es como una carrera de relevo donde el día le pasa el bastón a la noche y la noche vuelve y se lo pasa al día. De manera que el mensaje es proclamado las 24 horas del día, los 365 días del año y en un tono lo suficientemente alto para que todos escuchen. Es un mensaje constante, repito, y proclamado con un megáfono en alta voz. Dios nos está diciendo algo en su creación acerca de sí mismo y lo está diciendo a todos los hombres en todo lugar. Verso 3 y 4 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, haz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos no pronuncian ninguna palabra, pero hablan. Su mensaje no se escucha como están escuchando mi voz ahora. Sin embargo, hasta el extremo del mundo puede oír lo que el firmamento está expresando. No hay un solo lugar en el planeta a donde no llegue el mensaje de los cielos. La creación existe para decirnos algo y no de sí misma. Los cielos no declaran la gloria de la creación, no. Los cielos declaran la gloria de su creador. En una forma maravillosa, los cielos despliegan aquellos atributos que hacen que nuestro Dios sea glorioso, más allá de lo que nuestras palabras puedan expresar. Hay un poema infantil que dice que Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Es decir, este mensaje se escucha con los ojos, es un mensaje que se ve. Basta con contemplar la creación sin prejuicio y nos sobrecoge el sentido de asombro por la magnificencia, el poder y la creatividad con la que Dios hizo todas las cosas. Todas las cosas creadas impactan nuestra mente, nuestro corazón, proclamando el mismo mensaje, la gloria de Dios. Dios nos ha dejado la huella de la creación para que tengamos miles de recordatorios de su poder, de su sabiduría, de su cuidado, de las grandes y de las cosas pequeñas, y para que pongamos en Él nuestra confianza en medio de las dificultades de la vida. Dice el Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si nuestro Dios es el creador de todo, entonces Él puede socorrernos en todo tiempo. Dios puso cada átomo y cada planeta en el lugar preciso. Y con esa misma precisión cuida tu vida y la mía, mi hermano. Dice el versículo 4 del Salmo 19 hasta el verso 6, en ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, es decir, de su habitación nupcial, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David está comparando al sol con un esposo vigoroso que se levanta de su cama por la mañana después de haber descansado, listo y ansioso por correr su carrera. Eric Liddell, que fue un misionero, que antes de ser misionero fue atleta y ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de París en el año 1924, él llegó a decir, yo siento cuando corro la sonrisa de Dios. Dios me hizo rápido y le gusta verme correr. Así que este hombre corría para la gloria de Dios. Y luego terminó su vida como misionero, como ya mencioné, en la China. Es una figura muy hermosa, esta figura del sol levantándose con energía, con poder y con gozo. Es una figura hermosa que nos habla de nuestro Dios. Por eso cuando Él creó todas las cosas en Génesis 1, dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es decir, que Dios se alegró de haberlo hecho. Y Dios expresa su gozo en todo lo creado. Dios es un Dios feliz por eso. En la presencia de Dios, dice la Biblia, hay plenitud de gozo. Y eso lo estudiamos la semana pasada en el Salmo 16. Delicias
a tu diestra para siempre. Así que la primera huella que Dios ha dejado es la huella de su creación. Ahora, la creación, aunque nos dice que Dios es todopoderoso, que Dios es sabio y que, y que Dios puede cuidarnos y ayudarnos así como cuida la creación. Sin embargo, hay informaciones que la creación no nos puede dar. La creación no nos dice que somos pecadores. La creación no nos dice que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, aquí viene la segunda huella que Dios nos ha dejado, la huella de su palabra escrita. Está en los versículos 7 al 10. Es lo que los teólogos llaman, a la revelación escrita, la llaman la revelación especial de Dios. Ambas revelaciones provienen de Dios, la creación y la Biblia, pero una de las dos es más excelente. ¿Cuál es más excelente? Obviamente, la revelación escrita de Dios. Porque la revelación escrita de Dios nos provee de información más allá de la que la creación nos puede proporcionar. Y hay 6 declaraciones que revelan las excelencias de esa palabra escrita de Dios y el efecto que producen en aquellos que se apropian de esa palabra. Dice el verso 7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra hebrea, que se traduce como ley en el Antiguo Testamento, es la palabra Torah, que significa instrucción o precepto. Proviene de un verbo hebreo que significa enseñar. Por lo tanto, la palabra ley enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Es decir, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, es lo que significa. En este texto, la palabra ley no se limita a la ley de Moisés. Es importante decir esto porque aunque el salmista en el Salmo 19 solo tenía la ley de Moisés, la palabra ley en este texto se refiere a toda la revelación escrita de Dios. Dice el comentarista Barnes y siervo de Dios, el significado de perfecta es que no carece de nada para estar completa, nada para que pueda ser lo que ella debe ser. Es una revelación completa de verdad divina, es una regla completa de conducta. No hay nada allí que guíe a los hombres al error o al pecado. No hay nada que sea esencial para el hombre conocer que no pueda ser encontrado allí. Así que todo lo que necesitamos conocer para vivir una vida que agrade a Dios y glorifique su nombre, la palabra de Dios nos lo enseña. Solo tenemos que leerla y seguir sus ordenanzas. Así que la ley de Jehová es perfecta y esa ley convierte el alma. Esa ley es completa, exhaustiva, suficiente para que nosotros podamos agradar a Dios. Otro comentarista dice, esta ley es perfecta en el sentido de que mira todos los ángulos de tal manera que cubre todos los aspectos de la vida. No hay nada que sea importante para nosotros en nuestra vida que la palabra de Dios no toque. Y el efecto que produce esa palabra es que convierte el alma, literalmente la revive, la restaura, la transforma. Hace que el ser humano retorne al lugar del cual se apartó por causa de su pecado. La palabra de Dios es tan poderosa que puede convertir y transformar a la persona completa. Cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. En una ocasión estaba un indio, un indígena, leyendo la palabra de Dios. Y llegó un inglés a esa zona, era de la India, y empezó a burlarse del indígena y a decirle que cómo va a ser que ustedes están leyendo ese libro, ustedes están muy atrasados, que están leyendo ese libro en pleno siglo XXI, leyendo la Biblia. Y el indígena deja de leer la Biblia, mira al hombre y le dice, mire señor, le voy a decir algo. Dele gracias a Dios que yo estoy leyendo este libro, porque si no hace rato que yo me lo hubiera comido a usted. Es decir, ese indígena era un caníbal, pero por leer la palabra de Dios se convirtió y ya dejó de serlo. Entonces, miren cómo la palabra de Dios transforma, transforma. Ella convierte el alma, convierte el alma. Y ese es uno de los beneficios de la palabra de Dios. Restaura el alma de tal manera que nosotros podemos cumplir con el propósito de Dios.
Luego sigue diciendo el versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La palabra fiel señala algo que es digno de confianza, en lo que podemos descansar con toda seguridad. La palabra de Dios es un testimonio fiel de la verdad, un testigo confiable de quién es Dios y de lo que Dios requiere para cada uno de nosotros. A los 36 años de edad, Albert Einstein probó que John Newton se había equivocado. Jacob Barnett, cuando tenía 15 años, dijo que podía probar que Einstein se equivocó. Así que fíjense, Einstein probó que Newton se equivocó y Jacob Barnett con 15 años dice, obviamente es un genio ese niño, que él puede probar que Einstein se equivocó. Eso que pasa en la humanidad nunca va a pasar con la Biblia. Nunca va a pasar con la Biblia. La Biblia nunca tendrá que ser actualizada. La Biblia nunca tendrá que ser corregida. La palabra de Dios es fiel. Es un testimonio seguro de la verdad. Esa palabra es fiel y esa palabra hace sabio al sencillo. Dice Primera de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia personal, incluyendo la experiencia de los apóstoles. De hecho, ese texto está en el contexto de la transfiguración, donde Pedro, Juan y Jacobo vieron a Cristo transfigurado. Sin embargo, Pedro dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Las experiencias pueden engañarnos, los sueños pueden engañarnos, pero la palabra de Dios nunca nos engañará. Es segura, es la palabra profética más segura. Ese testimonio fiel hace sabio al sencillo. Sencillo significa una puerta abierta, una persona que no tiene discernimiento, una persona crédula, que no sabe cuándo cerrar las puertas de su mente. Hay personas que creen cualquier tontería, sobre todo si sale en Discovery Channel. Es decir, la gente piensa como que Discovery Channel no se puede equivocar. Dios sí se puede equivocar, pero Discovery Channel no. Increíble. El simple todo lo cree. La palabra de Dios puede tomar a un hombre sencillo y volverlo sabio, como dice el Salmo 119, 98 al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Noten, más sabio que sus enemigos, más sabio que sus maestros y más sabio que los viejos. ¿Por qué? Porque se deja guiar por la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir para no salirnos de ruta. No solo alumbra el camino la palabra de Dios nos señala el camino, la senda por donde debemos andar. Siempre he dicho que la Biblia es como el GPS de Dios que nos produce alegría. Nos guía por una senda de alegría y de bendición. Las personas en el día de hoy piensan que la felicidad está en hacer lo que uno quiere. Qué gran error. Muchos han llegado a pensar que si vivimos conforme a lo que dice la Biblia, nos vamos a arruinar la vida y nos vamos a amargar. Pero es exactamente al revés. Nos vamos a amargar la vida si no vivimos conforme a lo que la Biblia dice. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón, porque el propósito de ellos es bendecirnos si nos dejamos guiar por ellos. Así que el que sigue por esa ruta, la de la palabra de Dios, cosechará una vida bienaventurada y feliz. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no estuvo en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo por dejarse guiar por la palabra del Señor. El verso 8 dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La palabra de Dios es clara e iluminadora, provee luz y entendimiento para poder vivir rectamente.
dice John MacArthur, por su absoluta claridad, la escritura trae entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión y luz donde hay tinieblas espirituales y morales. Así que la palabra de Dios es la que nos trae el entendimiento, es la que quita la ignorancia, es la que elimina la confusión, el desorden, trae el orden, quita las tinieblas y establece la luz, no solamente moral, sino también espiritual. Dice Plummer, siervo de Dios, las escrituras nos muestran lo que debemos creer, sus preceptos lo que debemos obedecer, sus amenazas lo que debemos evitar y sus promesas lo que debemos esperar. Qué interesante. Lo que debemos creer, lo que debemos obedecer, lo que debemos evitar y lo que debemos esperar. Por eso es interesante y sumamente importante poder meditar siempre en la palabra de nuestro Dios. El versículo 9 dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra temor nos habla del sentido de reverencia que debemos tener hacia la grandeza de Dios. Solo a través de la palabra de Dios adquirimos el conocimiento necesario de la persona de Dios que nos permite adorarle con reverencia. La palabra de Dios es limpia, es decir, carece de impurezas, de corrupción, de imperfección, porque no hay defectos en la Biblia. La Biblia no contiene defectos. Siempre viene a mi mente el ejemplo del rey Sedequías, que iba a ser llevado a Babilonia, y el profeta Jeremías le dice a él que él iba a ir a Babilonia, se lo iban a llevar, pero él no iba a ver Babilonia. Y siempre me quedé con eso en mi mente. ¿Cómo que iba a ver? Iba a ser llevado a Babilonia, pero no la iba a ver. Bueno, luego en el pasaje de segundo de Crónica, el pasaje paralelo descubro, es que antes de llevárselo a Babilonia le sacaron los ojos. La Biblia no contiene error. Fíjense cómo uno pudiese llegar a pensar, bueno, pero si va a ir a Babilonia, por supuesto que la va a ver. Pero en ese pasaje, el profeta no dice que le van a sacar los ojos. Es en el pasaje paralelo que se da la explicación de que antes de llevárselo a Babilonia le sacan los ojos, por lo cual llegó a Babilonia, pero no la vio porque ya llegó sin los dos ojos. Interesante. La palabra de Dios no tiene imperfección, no tiene defectos. Es, es un testimonio limpio. El texto dice que permanece para siempre. Dice el Salmo 12:6 que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada, purificada 7 veces. Y cuando algo era purificado 7 veces en la antigüedad, significaba que era perfectamente puro. Así es la bendita palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es limpia, que permanece para siempre, porque solamente podemos modificar o cambiar aquello que es imperfecto. La Biblia no puede ser mejorada, no puede ser actualizada. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque el Dios que inspiró la Biblia es eterno, es omnisciente, todo lo sabe y es inmutable, no cambia. Recordemos la palabra de Jesús en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, piensa en esto. Dios no puede ser mejor porque Dios es perfecto. Su palabra no puede ser mejor porque su palabra es perfecta y por eso permanece para siempre. Recordemos lo que dice el Salmo 138, que Dios ha exaltado su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Donde está el nombre de Dios, está la palabra de Dios al mismo nivel. El versículo 9 del Salmo 19 dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra juicio en este texto puede ser traducida como los veredictos de Dios. Es decir, si nosotros queremos saber la verdad de las cosas, debemos escuchar el veredicto de Dios con relación a todas las cosas. Los veredictos de Dios son conforme a la verdad y a la justicia.
¿Qué significa eso? Por ejemplo, lo que Dios dice del ser humano, eso es lo que el ser humano es. ¿Y qué dice la Biblia al ser humano? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia declara eso y esa es la verdad. Lo que Dios dice acerca de este mundo, eso es lo que este mundo es. ¿Y qué es este mundo? La Biblia dice claramente que esta es una generación, vivimos en una generación maligna y perversa. Lo que la Biblia dice de lo que es el mundo, eso es lo que el mundo es. Lo que Dios dice de cómo vivir la vida, así debemos vivir la vida y no de otra manera. Lo que Dios dice acerca de cómo debemos criar nuestros hijos, así debemos criarlos, no de otra manera. Lo que Dios dice acerca del matrimonio, así debemos llevarlo a cabo, no de otra manera. Sin la palabra de Dios no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente son importantes, nuestro origen, el propósito de nuestra vida, cómo vivir la vida, cómo conocer a Dios, cómo relacionarnos con Dios, cómo salvar nuestras almas. Todo queda en tinieblas cuando echamos a un lado lo que Dios dice en su palabra acerca de todas las cosas. Así que ese testimonio es el de las escrituras. Y si volvemos un poquito atrás, todos esos son sinónimos de la escritura. La ley de Jehová está hablando de la Biblia. Es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová está hablando de la Biblia. Es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová está hablando de la Biblia. Son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová, esa es la Biblia. Es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahora dice el salmista en el verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El salmista no conocía nada más dulce que la miel. Era, por así decirlo, el postre que existía en el tiempo bíblico. Ese era el postre natural que existía, la miel. Y dice, yo no conozco nada más dulce que la miel. Sin embargo, la palabra de Dios, dice el salmista David, para mí es más dulce que la miel. Y David no conocía nada más valioso que el oro. Y dice David, para mí la palabra de Dios es más valiosa que el oro. De manera que los cristianos, oiga esto, mi hermano, no tenemos ninguna posesión que sea más valiosa que la palabra de Dios. No, no tenemos ninguna posesión que sea más valiosa que la palabra de Dios. Había un trencito que era conocido como el trencito feliz. Era feliz mientras andaba en el riel, pero un día comenzó a ver a los animales del bosque y se dio cuenta de que los animales saltaban libremente, iban donde querían y él no, él siempre en el mismo riel. Así que él quiso vivir como los animales y pensó, yo siempre por este mismo riel, siempre dando la misma vuelta, siempre en el mismo camino, pero yo quiero ser como los animales, así que en la próxima curva me voy a bajar. Así el trencito feliz, cuando llegó a la próxima curva, saltó, pero atascado, porque ese trencito fue diseñado no para saltar como los animales del bosque, ese trencito fue diseñado para correr sobre un riel. Mis hermanos, el ser humano fue creado por Dios para caminar sobre un riel. ¿Y cómo se llama ese riel? Su palabra. Si nosotros nos salimos de la palabra de Dios, destruimos nuestra utilidad. Nuestra vida se arruina, se atasca cuando nosotros nos salimos del riel de la palabra de nuestro Dios. La bendición en nuestras vidas está en seguir caminando y seguir corriendo de acuerdo a lo que Dios dice. Dice Deuteronomio 4:2, dice Dios, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Hermano, no hay nada equivocado en la Biblia que debamos quitar y no hay nada que le falte a la Biblia que tengamos que incluir.
Finalmente, el salmista nos presenta lo que debemos hacer con la Biblia. Luego de presentarnos la creación como la primera huella que Dios nos ha dejado, y luego de presentarnos la revelación escrita, las escrituras como la segunda huella que Dios nos ha dejado, ahora nos dice qué debemos hacer con la Biblia. Versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El galardón, hermanos, está en la obediencia misma y no solo en los resultados que cosechamos al guardar la palabra de Dios. Porque lo que hacemos con nuestra vida afecta no solamente a nosotros, sino a muchas personas. En Hebreos 4:12 dice que la Biblia es una espada que penetra a lo más profundo del ser y nos muestra aquellas cosas que no están bien y que necesitan ser corregidas. Un siervo de Dios dijo que la palabra de Dios es una espada hiriente que penetra en la intimidad humana y despierta las conciencias a responsabilidades antes desconocidas. El salmista no resiste las amonestaciones de la Biblia porque él sabe que son para su bien. Porque la vida solo funciona bien cuando ponemos atención al manual del fabricante. ¿Y cuál es el manual del fabricante? La palabra de Dios. Solo tenemos una vida para vivir y por tanto no debemos convertir nuestra existencia en este mundo en un laboratorio de experimentos, como hizo Salomón en el libro de Eclesiastés. Convirtió su vida en un laboratorio de experimentos y al final, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si nos llevamos del consejo de Dios en su palabra, nos evitaremos de muchos sufrimientos y de muchas tristezas. El Salmo 19 termina presentando la respuesta del creyente a la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, hay pecados que la palabra de Dios nos revela, que nos muestra que son pecados. Consciente de la naturaleza compleja y sutil del pecado, el salmista le pide a Dios que lo libre aún de aquellos pecados que de primera impresión no discernimos como pecado. Es que el pecado es tan engañoso que muchas veces no descubrimos que algo está mal hasta que lo leemos en la Escritura. David también le pide a Dios que lo preserve de aquellos pecados que cometemos con una rebeldía consciente. Por eso dice en el verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermano, muchas veces sabemos lo que la Biblia dice acerca de ciertas cosas y aún así nos obstinamos en hacer nuestra propia voluntad en un abierto desafío a la ley de Dios. David reconoce que esos pecados tienen un gran potencial de peligro para nuestras vidas espirituales. Un comentarista dice, este tipo de pecado produce un efecto esclavizante en la voluntad. Cada vez que la voluntad cede conscientemente a uno de estos pecados, se debilita. Y el debilitamiento aumenta a medida que los actos de esa naturaleza se repiten. Y así paulatinamente la víctima se va encadenando con hábitos que la dominan por completo. Nadie sabe hasta dónde nos puede llevar el pecado porque debilita nuestra voluntad y nos convierte en esclavos si nos descuidamos. Verso 14 y último verso del Salmo dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David reconoce que la mente es una fábrica de los deseos que terminan dominando nuestra voluntad para bien o para mal. Por eso David acude a Dios para que le conceda el poder por medio de su palabra para tener la victoria en la batalla contra los pensamientos.
Imagínate, mi hermano, que estás en un país devastado por la guerra y que debes cruzar por un campo minado. Si un soldado local supiera exactamente dónde está colocada cada mina y te ofreciera guiarte por el campo, ¿acaso protestaría diciendo, yo no quiero que me digas qué hacer, yo quiero libertad para decidir por mí mismo? Sería absurdo hacer eso. Lo mejor sería mantenerse lo más cerca posible de ese soldado. Las direcciones de ese soldado no nos impondrían límites, sino que salvarían nuestra vida. Mis hermanos, la palabra de Dios es ese soldado que Dios ha colocado a nuestro lado para llevarnos seguros a través del campo minado de este mundo caído y lleno de pecado. Este es un mundo muy peligroso. Déjate guiar, mi hermano, por la palabra de Dios y llegarás seguro a la presencia de Dios y sin tristezas y amarguras. Que el Señor nos bendiga, que Él nos ayude y que estas huellas que Él ha dejado en su palabra y que estas huellas que Él ha dejado en su creación no solamente nos recuerden que Él tiene cuidado de nosotros, sino también que sean instrumentos que nosotros podamos utilizar para evangelizar a otros y hablarle de Cristo y mostrarle no solamente que Él existe, sino que se ha revelado por la creación y por su revelación escrita. Y que leyendo su palabra podemos conocerle de manera personal, conocer la salvación de nuestras almas y también conocer su voluntad para nuestras vidas, para vivir, para agradarle en todo. Hay un himno del hermano Danilo Montero que se llama Cuánto amo tu ley y quisiera colocárselo ya al final, ya para finalizar. Cuánto amo tu ley, se llama este himno. Mi gozo es tu palabra.